A fines de 2016, el colectivo Fiscalía que Sirva impidió el pase automático de Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General. El nombramiento del fiscal carnal se frenó, pero quedó en el limbo la instrumentación de la Fiscalía. Un proyecto que Andrés Manuel López Obrador retomó con la promesa de autonomía. Pero según la iniciativa que presentaron los legisladores de Morena, tampoco esta vez habrá una Fiscalía que Sirva. Veamos en contexto. Aún con el cambio de mayoría en el Congreso, la ley orgánica para la nueva Fiscalía General no sale del atolladero. En febrero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto decretó la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General Autónoma. La reforma planteaba que el titular de la PGR, el priista Raúl Cervantes, permaneciera durante 9 años al frente de la nueva Fiscalía. En octubre del 2016, Cervantes pidió licencia como senador para ser designado procurador por Peña Nieto. Considerado el fiscal carnal por organizaciones de la sociedad civil, los críticos alertaron que la nueva fiscalía heredaría los vicios de la PGR. El cambio estaba planeado para completarse en 2018, pero el proceso fue interrumpido por más de 200 organizaciones civiles que integraron el colectivo #Fiscalía que Sirva. El colectivo pidió que el fiscal designado no tuviera vínculos políticos o económicos y que se establecieran mecanismos de transparencia para conocer los avances en el trabajo de la Fiscalía. En octubre de 2017, Cervantes renunció y la PGR desde entonces está a cargo del subprocurador Alberto Elías Beltrán. Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió autonomía para la Fiscalía General. Se organizaron 15 mesas de trabajo entre el equipo de transición y organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición. Como resultado, el pasado 10 de septiembre el colectivo #Fiscalía que Sirva presentó una iniciativa, pero no es la misma que discutirán los legisladores de Morena. Organizaciones civiles han denunciado que la propuesta no garantiza la independencia de los fiscales porque se eliminaron las normas para establecer los planes de persecución penal. También señalan que no está garantizada una transición propuesta para hacerse paulatinamente hasta el 2027. Punto y contrapunto. Y para debatir estos temas en este punto y contrapunto nos acompañan Laura Reina, asesora legislativa. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Bien, Fer, muchas gracias. Martín Vivanco, abogado y académico. Bienvenido, Martín. Gracias, Fer. Y Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Fer. Y bueno, justamente para iniciar el debate de hoy, pues quisiera iniciar contigo, Alfredo, que has formado parte de este colectivo que ha impulsado la Fiscalía que Sirva, que incluso apareciste en algunas de las imágenes que vimos ahorita. ¿Nos puedes platicar en qué van las negociaciones? ¿Cuál es el punto en el que se encuentran estas discusiones entre los diputados y con las organizaciones civiles? Bueno, está difícil de contestar después de lo que pasó el día de hoy. Hoy conferencia donde las comisiones legislativas de justicia de ambas cámaras tendrían que dictaminar el proyecto de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero a ver, ¿qué es esto de la ley orgánica? Porque lo que ha estado como en el ambiente ha sido la reforma al 102, que fue una demanda del colectivo que se hizo hace 2 años cuando salimos. No hay versión de esta historia en la construcción de una Fiscalía Autónoma Independiente en la que no haga falta una ley orgánica. Fiscalía que Sirva fue a esas mesas después de haber sido 2 años o más de un año ignorados o bateados por el PRI en ese entonces, que tenía la mayoría legislativa, y que impidieron que se diera este cambio que viene desde la reforma política de 2014. ¿Por qué en una reforma política se insertó el cambio más profundo al sistema de Procuración de Justicia de México? Pues quién sabe, quizás es como un desliz de los propios legisladores sobre el uso político que se le dio históricamente o se le ha dado históricamente a la PGR. Entonces las cosas tienen que cambiar. Por mucho tiempo estuvo el tema muy centrado en el quién, en la persona que va a encabezar la Fiscalía. Entonces ahí vemos la historia con Raúl Cervantes, la renuncia del propio Raúl Cervantes y esta falta de discusión que había existido del modelo de Fiscalía, que es donde precisamente donde se va a ver reflejado es la ley orgánica que hoy está por debatirse en el Congreso. Y lo que pasó el día de hoy pues fue algo que no terminamos de entender. Morena publicó un predictamen que se alejaba mucho, en 7 puntos muy preocupantes, de la propuesta que construimos. Ese predictamen que se publicó, mucho de lo que habíamos construido con ellos. Eso nos extrañó, lo alertamos el pasado lunes y la verdad es que el día de ayer hubo una reunión
con diputados de Morena y senadores de Morena, donde ya aceptaron retomar estos cambios, pero hoy que se iba a discutir en el seno de estas comisiones legislativas, pues algo pasó, que no les dieron los números, un error ahí en la forma en la que se presentó el dictamen, y pues estamos ahorita a la espera de que esto pueda caminar. Parece que el día de mañana. Esperando. Y bueno, dice Alfredo, que no tengamos un fiscal autónomo, si no te malinterpreto, y que no haya reforma es culpa del PRI, ¿no? ¿Qué dirías, Laura, para responder a esto? Yo creo que más allá de culpa de quien sea, hoy tenemos una fiscalía, o sea, una reforma que está pendiente. Y actualmente me parece que el debate o la oportunidad que tiene el gobierno entrante para tomarle la palabra a las organizaciones, que en principio era algo que se habían pedido y que el presidente electo se comprometió, pues no está ocurriendo. A mí me preocupa mucho el tema de simulaciones disfrazadas de democracia, esta idea de que se sentaron en 15 mesas, participaron y a la hora de la hora, pues no. Y a la hora de la hora hacen lo que quieren. Y me recuerda mucho al tema del aeropuerto y me recuerda mucho a otro tipo de prácticas que se están dando. Y sobre todo en temas tan importantes. Yo creo que sí, había un pendiente muy importante de esta administración. Creo que fue un tema que llegó al grado de politizarse tanto que fue un tema de la campaña. Y me parece que hoy Morena, que ganó, está dejando de ver. Ahora, finalmente esta reforma originariamente viene del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales en las que el PAN participó, ¿no? Y después se echa para atrás y dice que no, que finalmente sí quiere una fiscalía que sirva, que no quiere el pase automático. ¿Cuál es la postura del PAN? ¿Por qué este cambio? ¿Y cuál es su postura en este momento? Pues mira, primero quiero plantear dos temas. O sea, con esta intentona de Morena, pues nos están dejando en claro dos cosas. La muestra del odio que tiene López Obrador contra todos los que piensan contrario a él, y otra, la imposición que tiene o que quiere tener frente a la sociedad civil. O sea, Morena está buscando imponerse en todos los niveles de gobierno, y entonces el discurso de perdón, más no de justicia, como yo lo he señalado, debería ir en consecuencia de las instituciones y no solo del discurso mediático que Morena nos está vendiendo o nos está intentando vender todos los días. En este momento, Acción Nacional se adelantó a este intento que ya veíamos venir de Morena en la Cámara de Senadores el 11 de septiembre. Como grupo parlamentario unidos con el PRD, metimos justamente una iniciativa versus el fiscal carnal para buscar una fiscalía autónoma. Entonces, la postura hoy de Acción Nacional pues va encaminada a eso. Y creo que sí tenemos que retomar lo que está pidiendo Fiscalía que sirva para que se recupere el sentido de que las víctimas son el sentido de... Y ojalá lo hicieran en Guanajuato, porque el perdón, pero bueno, el PAN en Guanajuato... En el tema federal, esa es la postura de Acción Nacional. Pero concurrencia, porque en Guanajuato... soy yo. Pero en Guanajuato están imponiendo. En Guanajuato está la calca específica del pase automático, esa que ya se eliminó, o sea, no sé qué reforma presentaron para los senadores del PAN, pero se eliminó, en agosto apenas se terminó de eliminar el pase automático, y en Guanajuato, con mayoría panista, en el único estado donde arrasó, Marco Cortés estuvo este fin de semana y dijo que ahí no van a hacer ningún cambio, que la Constitución está bien, y mentira. La Constitución permite el pase automático del procurador, que ya lleva 9 años. También Cepeda, tenemos que atender esto, por favor. Ahora, no podemos negar que la gran discusión alrededor de la Fiscalía Autónoma se deriva de sospechas de corrupción en el gobierno federal y entonces la necesidad de tener un personaje que puede investigar, ¿no? ¿Qué tanto, Martín, tú consideras que sigue siendo vigente este reclamo de un fiscal autónomo frente a un nuevo gobierno que no entra de entrada, al menos con estas sospechas? No, yo creo que hay una racionalidad histórica innegable. O sea, la PGR siempre ha sido, y lo digo abiertamente, un instrumento de poder. Por eso se hizo la reforma en el 2014 para hacer una fiscalía autónoma. Es un organismo constitucional autónomo y se inserta dentro de una reforma política, porque así se hace en todos lados. La reforma política es un término genérico en que puedes insertar muchísimas cosas. Entonces, la fiscalía, o sea, ya es autónoma en la Constitución, en el 102, se eliminó lo del fiscal carnal o se intentó parar, ¿no? Hay que hacer la reforma correspondiente y la ley orgánica lo único que va a hacer es poner en vigencia a la fiscalía. Ahora, otro tema, ¿no?, es el proceso legislativo. Ahí se escucharon a las organizaciones y las demandas no se ven proyectadas en el predictamen. Creo que sí es grave que no los hayan escuchado. Ahora, yo lo que leí
de las cosas que no se plasmaron no se me hace tampoco tan grave. Una, es inconstitucional lo que pusieron en el predictamen. Yo sé que ustedes no saben de eso, pero sí hay que leer los transitorios. O sea, una ley no te puede modificar, no te puede impedir modificar la Constitución. Pero nadie dijo eso. No, o sea, no, sí, ahí está en el transitorio. O sea, lo que dice el transitorio, uno de los reclamos es que ustedes habían acordado con el Poder Legislativo que se iba a revisar el marco constitucional en Ilegal, un año. Ilegal dentro en de un un año. año. Eso no te lo puede poner una ley. No, por supuesto que sí, no Claro está que no. obligándolos. No, La por eso, convocar, o sea, sí eso puede convocar a hacer una revisión. Lo que sí me de parece cómo está grave, toda lo la que sí me fiscalía. parece grave es que se le esté disminuyendo el presupuesto que ustedes tenían proyectado. Eso sí, porque lo único que va a hacer un cambio, como ¿Tú has está la escuchado actual del ley. equipo argentino de antropología forense? No. ¿No has escuchado? Ah, bueno, fue el equipo de técnico de antropólogos y gente que participó en el caso Ayotzinapa, estas personas que desmintieron y que tumbaron la verdad histórica del basurero de Cocula. Bueno, pues a la luz del predictamen, o sea, aunque digas que no es tan grave, organizaciones o personas extranjeras como este equipo no podrían participar directamente en las investigaciones. No, a ver, Hay muchísimas cosas del dictamen, no son menores. Yo no digo que no, hay algunas cosas como eso es la revisión que no No, yo sé que al PRI no le gusta porque el PRI terminó de devastar la PGR. Oye, Nada más hay que ver. Y la utilizó. Y luego llevan un año con un encargadito de despacho que es un impresentable, que nada más en el último año lo que hemos visto ha sido el golpe a la FEPADE con Santiago. La reforma constitucional Pero está Peña Nieto Ahora, a ver, aplazó. digamos, quien llegue como fiscal va a tener una serie de casos retrasados, muchos de ellos de gran relevancia política que atender. Y no es solo el caso de Ayotzinapa, ¿no? Tenemos la situación de la estafa maestra, tenemos, es decir, hay un montón de archivos pendientes. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales o los que tendría que atender el día 1 de su despacho? Híjole, es difícil seleccionarlos porque hay un proceso también de justicia transicional más grande que se está construyendo y del cual también depende completamente la construcción de una fiscalía o que va a afectar la construcción de la fiscalía. Pero los delitos del pasado, los crímenes atroces de estos 12 años de guerra, pues tienen que obviamente encontrar los cauces para solucionarse, ya sea dentro del mecanismo o dentro de la fiscalía. Pero yo no podría enunciar así como estos. En el PRI tienen miedo de que se les investigue. Para nada, son cosas distintas. Digamos, en el gobierno federal hemos visto que han promovido distintas controversias, amparos para escudarse de la ley. Con este nuevo fiscal, ¿podría suceder que se persiguieran delitos en los que incurrieron funcionarios de este gobierno? Quien esté fuera de la ley, que pague lo que tenga que pagar. Lo ideal es que tengamos un fiscal que cumpla con lo que todos estamos esperando: independencia, autonomía, eficacia. Que investiguen a los Duarte. Que investiguen a los Duarte, claro. Que no reclasifiquen el delito. Que quien esté fuera de la ley. Lo vivimos en este sexenio. Quien esté fuera de la ley, se reformó la Constitución. Todos los gobernadores del PRI, casi la mayoría que han sido señalados están en proceso. O una cosa es que hay un procedimiento penal y que te permite hacer ciertas cosas dentro del margen legal. Podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Como reclasificarle el delito a Javier Duarte, también, abriéndole la puerta de prisión o no consignando porque, a ver, a Arturo. Ahí está el tema de fondo. ¿El tema de fondo cuál es? Una, necesitamos autonomía. Dos, de la fiscalía. No era bandera pero la autonomía no nada más por parte del poder político, sino interna. Realmente que exista un servicio civil de carrera que tenga presupuesto y material, etcétera. Segundo, priorizar delitos y hacer explícita la política criminal. Si no un plan de persecución penal, eso lo pedimos. O sea, si no tienes claro eso, no hay fiscalía fuerte con dientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que los expedientes, cuando los hace el Ministerio Público, están de la patada y por eso contratan abogados del otro lado. O sea, ¿tú crees que fue falta de pericia? Es mucho. Pero no ahora, un dictado finalmente, para concluir el tema, la gran pregunta que ha surgido desde el inicio de este debate, hace ya años, podríamos decir, es, bueno, ¿cuáles son los nombres que están sobre la mesa? ¿Tenemos ya nombres sobre los cuales se pueda discutir o vamos a ver un proceso de simulación en el que Morena presenta 10, de los cuales ya tiene elegido a uno? Va a ser una simulación y está afectando al proceso demasiado, porque en el momento en el que Andrés Manuel dijo que el 1 de diciembre, antes de la protesta, tiene que haber ya fiscal, está cortando los tiempos. Yo no sé cómo le va a hacer Morena, francamente. Si las cosas caminan en el Senado ya mañana, se empiezan a aceitar un poco, vamos a tener la ley orgánica y la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía por ahí del 15-20 de noviembre. Van a tener 10 días. Van a tener 10 días para nombrar. Es que para hacer una lista de 10 personas, previamente hacer una convocatoria pública de quienes quieran aspirar al cargo de fiscal general.
y simulado. Vamos a tener que cortar el tema aquí porque tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vayan porque regresamos con la ley de reducción de salarios a funcionarios. Estamos en Punto y Contrapunto.